Ahí sí. Bueno, buenos días entonces a todos, a todas. Los felicito por la asistencia, muy buena asistencia y a esta altura del año se agradece igual, y eso es bastante positivo, habla bien de ustedes como curso. Ya, algunas cosas importantes que recordar, si es que hay algún grupo que todavía no me envíe el trabajo recuperativo, yo los voy a revisar esta semana, así que la idea es que me lo envíen a más tardar esta semana, si es que hay alguno que todavía me lo deba. Lo otro es como les decía, hoy día les voy a subir su nota, la primera nota al libro a Napsi y se las voy a subir a ustedes a Classroom durante el día. Y lo otro, voy a enviar un listado de quienes no me rindieron la evaluación formativa número uno y a quienes les fue mal, porque la próxima semana tienen la opción de recuperar esa nota. Si no quieren recuperar su nota y quieren quedarse con la nota que tienen, bueno, es decisión de ustedes, pero les sugiero a los que, si a alguno les fue mal, me puede dar esa nota recuperativa. O sea, me refiero a los que voy a los que voy a los que voy a escribir ahí que me deben, o sea, que pueden dar esa nota, ¿ya? Que son generalmente los que tuvieron rojo o los que no rindieron la prueba. Los que no la rindieron, sí o sí tienen que asistir la próxima semana al interrogatorio, ¿ya? Voy a subir el temario hoy día igual, que básicamente son las primeras 5 guías, ya las primeras 5 guías que hemos revisado desde la etapa 2 en adelante, ¿ya? Pero eso se lo voy a subir hoy día en la tarde, ¿ya? Bien, vamos a retomar entonces la lectura del ensayo que estábamos leyendo, ¿cierto? La clase anterior, que era, ustedes se recordarán sobre Licura Chehuaylá, ya sobre todo lo que era la cultura mapuche, ya era el texto Recado Confidencial a los Chilenos. Vamos a continuar la lectura de ese ensayo, la idea es que lo podamos comentar. No sé si pudieron ver los videos que les subí, ojalá que alguno o alguna haya podido, ya si no por lo menos, aunque sea un video o una parte de uno de los videos, para que se interioricen un poco más en la visión de él, ¿ya? Bien, entonces, voy a compartirle entonces el pantalla. Bien. Uh, Se puso lento un poco mi computador. Por casualidad, ahí sí, está cargando, está cargando. Esperemos que cargue bien primero. Ya, mientras tanto, mientras me carga, les comento entonces que este ensayo, como habíamos dicho, sigue el formato de los recados que escribía Gabriela Mistral, ¿cierto? Cuando ella era cónsul, por ejemplo, en España, en Madrid. Habíamos comentado que ella escribía esto de manera quincenal, ¿ya? Están viendo el texto, ¿cierto? La casa azul en que nací, ¿lo ven, chicos? ¿Se ve o no? Sí, profe. Ya, muy bien. ¿Ya? Entonces, como les decía, el Licurache Chihuahua se basó en este género que propuso Gabriela Mistral, que ella lo cultivaba, donde ella expresaba sus pensamientos, su idea sobre Chile y sobre los cambios que estaban sucediendo en el mundo, y de alguna manera para orientar la visión también de los chilenos, ¿ya? Aquí pasa algo similar. El Licura lo que hace es dar a conocer su pensamiento, dar a conocer sus ideas, también su experiencia, ya, y sus vivencias. Ya a lo largo de este extenso ensayo, que es un libro, ya nosotros estamos solamente leyendo algunos fragmentos, ¿ya? Voy a releer para que no perdamos la lectura este fragmento que dice La casa azul en que nací, que son recuerdos, ¿verdad? Es la memoria de su infancia. Recuerden la importancia de la memoria que como algo que nos conecta con la tradición, que en el caso de la cultura mapuche también los conecta con sus antepasados, ¿ya? Entonces la memoria no es solamente recordar, ¿ya? La memoria también es importante porque es patrimonio vivo en el fondo, es parte de lo que somos, es parte de nuestra identidad, ¿ya? La casa azul en que nací. Bueno, y recordarles que el color azul también es bien simbólico porque tiene que ver eh, por así decirlo, con los ríos de la vida, tiene que ver también con un sentido más profundo y espiritual. La casa azul en que nací está situada en una colina rodeada de guayes, un sauce, nogales, castaños, un aroma primaveral en invierno, un sol con dulzor a miel de ulmos, chilcos rodeados a su vez de picaflores que no sabíamos si eran realidad o visión, tan efímeros, tan pasajeros. Respecto a esto, yo le había comentado que el hecho de nombrar ya les daba sentido, le daba significado a las cosas, les daba un valor distinto,
¿ya? Por eso es importante el nombrar, el valor de la palabra, ¿ya? En invierno sentimos caer los robles partidos por los rayos. En los atardeceres salimos bajo la lluvia o los arreboles a buscar las ovejas. A veces tuvimos que llorar la muerte de alguna de ellas, navegando sobre las aguas. Por las noches oímos los cantos, cuentos y adivinanzas a orillas del fogón, respirando el aroma del pan horneado por mi abuela, mi madre o la tía María, mientras mi padre, mi abuelo, lonco de la comunidad observaban con atención y respeto. Acá, en este pasaje, hay varias situaciones interesantes. Esto de, como les decía, la oralidad, la importancia de la transmisión oral es muy importante hasta el día de hoy en esta cultura. Y por otro lado, la experiencia del hogar, o sea, esta experiencia cotidiana, o que nos puede parecer cotidiana, eh, son actos también muy ceremoniales o ceremoniosos, si se quiere, ya en el sentido de que esta acción cotidiana de contar historias, de contar cuentos, estar junto al fogón, hacer pan horneado, qué sé yo, todo eso, esta visión bien idílica, paradisíaca y esta visión a la vez muy de hogar, también es un acto ceremonial en el sentido de que se observa con respeto, con atención. Entonces, lo cotidiano también ellos lo valoran como si fuera un acto ceremonial, ¿ya? Recordar que los loncos son los jefes también de las comunidades mapuche y que por otro lado son aquellos que tienen el poder de la palabra en su comunidad, son los que pueden tomar decisiones en su comunidad, ¿ya? Hablo de la memoria de mi niñez y no de una sociedad idílica. Allí me parece aprendí lo que era la poesía, o sea, ellos la poesía en esta cultura pareciera que se da de forma mucho más natural por el hecho de que la misma lengua mapuche es una lengua que sintetiza varias palabras en una sola. Más adelante le voy a explicar un poco más eso, pero hay un concepto, sé que les va a sonar raro, pero se llaman, el caso de la cultura mapuche es una lengua polisintética, aglutinante, con tendencia sufijadora. ¿Qué significa eso? Polisintética, básicamente es que ellos, es como el ruso, en el sentido de que varias palabras, por ejemplo, lo que en español serían como frases o alguna oración, ellos lo dicen en una sola palabra. ¿Ya? Entonces a veces los mapuches ocupan una sola palabra, pero en realidad están diciendo frases completas o incluso oraciones o una oración. Entonces por eso el sentido de la poesía pareciera que ya está inmerso en la lengua mapuche. Aglutinante tiene que ver con lo mismo, con esta idea de frases juntas, ya, y con tendencia sufijadora es con la tendencia a usar sufijos. Los sufijos son las terminaciones de las palabras. eh, y en ese sentido, lo que hacen los mapuches es ir agregando distintos sufijos y por eso la palabra, la palabra se va ampliando y no se separan otras palabras. Entonces, cada nueva palabra, por así decirlo, se agrega como si fuera un sufijo en una misma palabra, que se le agrega a la raíz. ¿Ya? Ahí lo vamos a ver en un ejemplo más adelante. ¿Ya? Bien. Sentado, dije acá. La grandeza de la vida cotidiana, pero sobre todo sus detalles, el destello del fuego, de los ojos, de las manos. Sentado en las orillas de mi abuela, oí las primeras historias de árboles y piedras que dialogan entre sí. Yo le había comentado la importancia que acá se le da no solamente a los seres vivos, a las plantas, a los animales, al ser humano, sino también a todo lo que es parte de la creación, inclusive aquellos objetos inertes como las piedras o cualquier otro. ¿Ya? Bien, nada más me decía, hay que aprender a interpretar sus signos y a percibir sus sonidos que suelen esconderse en el viento. O sea, es una cultura bien simbólica, mucho de signo. Tal como mi madre ahora, ella era silenciosa y tenía una paciencia a toda prueba, solía verla caminar de un lugar a otro, haciendo girar el uso, retorciendo la blancura de la lana, hilos que en el telar de las noches se iban convirtiendo en hermosos tejidos. Yo le había comentado que hasta el día de hoy, en esta cultura, las mujeres sobre todo, perdón, las mujeres sobre todo, lo que hacen es tejer cierto hilar, ella, al antiguo uso, ¿verdad? También, hilar a la antigua,
Bueno, estos grandes telares, qué sé yo, y todavía se da, todavía trabajan, todavía ellas trabajan la lana, ¿ya? Como mis hermanos y hermanas, más de una vez intenté aprender ese arte sin éxito, pero guardé en mi memoria el contenido de los dibujos que hablaban de la creación y resurgimiento del mundo mapuche, de fuerzas protectoras, de volcanes, de flores y aves. Y eso es lo último que les comentaba en la clase anterior, esta idea eh, de lo mítico, ya de los distintos mitos y leyendas que hay en esta cultura. Entre ellas yo les comenté un mito fundacional que era el de Tren y Kaikai Bilú, ¿cierto? La serpiente de Tren y Kaikai. Eh, y Bilú se pronuncia claro, está traducido al español, Bilú es la escritura del español, orografía española, pero en Mapuzungún sería Filú, porque en Mapuzungún no se pronuncia las B, ni lo que nosotros conocemos como B o V, ellos no la pronuncian, ellos dicen, sería Filú en vez de Bilú, ¿ya? Entonces, y claro, y Filú es serpiente en Mapuzungún, ¿ya? Entonces, esta idea de estos seres mitológicos, que por otro lado son encarnaciones de espíritus protectores, ya espíritus protectores de la tierra y el mar, eh, que, eran encarnaciones de, supuestamente, según la leyenda, de unos guerreros que habían disputado en vida constantemente y que luego encarnaron en estos espíritus de la tierra y del mar y que daban origen, y de hecho esto era bien interesante, al mito del diluvio universal, ya ese diluvio universal que, como les comentaba, aparece en tantas tradiciones, como por ejemplo la tradición judío-cristiana, la Biblia, ya, em, ¿cierto? El diluvio universal aparece también en el Popol Vuh de los mayas quiché, también aparece el diluvio universal, en otras civilizaciones, en la Atlántida también hay una alusión un poco similar, y así en varias civilizaciones. Entonces, a lo que voy con eso es que cuando hay coincidencia explicado en cada cultura de manera diferente, obviamente según sus mitos y sus costumbres, eh, pero cuando se coincide en un hecho es porque en general ese hecho histórico ocurrió. Entonces, de alguna manera, el diluvio universal ocurrió a nivel planetario y fue un acontecimiento que diversas culturas interpretaron desde su cosmovisión, desde su punto de vista, desde su visión, ¿ya? Básicamente. Entonces, acá yo, de hecho, me daba la impresión de que a lo mejor pienso que porque esto fue hace miles, miles y miles de años, si es que no millones de años, a lo mejor lo antiguo interpretaron no sé, me imagino que quizá hubo como marejadas muy grandes, así como tipo tsunami, que inundaban las tierras, y a lo mejor esos como olas tan grandes, como la forma en que caían, parecían grandes serpientes. Me da la impresión que a lo mejor así fue que ellos pensaron en esta idea de la serpiente para explicar esta idea del diluvio universal, y bueno, y que también lo asocian después al surgimiento de los volcanes, lo asocian con algunos grandes cataclismos, etcétera, ¿ya? Pero eso es como, me da esa impresión, ¿ya? Bien. También con mi abuelo compartimos muchas noches a la intemperie, largos silencios. Acá no solamente la palabra es importante, sino también la ausencia de palabra, ¿ya? Largos silencios, largos relatos que nos hablaban del origen de la gente nuestra, el primer espíritu mapuche arrojado desde el azul. El azul, no sé si lo voy a poder explicar tan bien, por eso les sugiero ver alguna de las entrevistas que da Licura Chihuahua, sobre todo la de la belleza de pensar, que yo les dejé, porque él explica muy bien estos temas de su propia cosmovisión, del simbolismo del azul, del viento del oriente, todo ese tipo de detalles que yo creo que solamente podría explicar mejor una persona que pertenece a esa cultura, en el fondo, ¿ya? Porque para ellos tienen otros símbolos, ¿ya? Es como, no similar, pero es como la idea cristiana o católica del cielo, ya, a pesar que acá se habla más bien de espíritu, ya no, obviamente no esa visión de los ángeles que propone la visión católica, sino acá de espíritu, ya. Nos enseñaba los caminos del cielo, sus ríos, sus señales. Cada primavera lo veía portando flores en sus orejas y en la solapa de su vestón, o caminando descalzo sobre el rocío de la mañana. También lo recuerdo cabalgando bajo la lluvia torrencial de un invierno entre bosques enormes. Era un hombre delgado y firme.
Vagando entre riachuelos, bosques y nubes, veo pasar las estaciones. Fíjense acá cómo él nombra las estaciones. Esto obviamente está traducido del Mapuzungún, pero la forma en que se nombran, por ejemplo, no está escrita la palabra acá, pero decir, por ejemplo, invierno en Mapuzungún es como, es equivalente a decir brotes de luna fría, ahí asociado al frío del invierno. Por ejemplo, primavera, luna de verdor, este florecimiento, ¿ya? Seguramente ellos lo dicen en una sola palabra, de nuevo con esto que le explicaba de esta tendencia aglutinante, purisintética, qué sé yo, con tendencia sufijadora, ¿ya? Luna de los primeros frutos, cuando ya empiezan a salir los primeros frutos, es el fin de la primavera y comienzo del verano. Luna de los frutos abundantes en verano. Debe ser muy bonito esas palabras, el nombre de las estaciones Mapuzungún. Y luna de los brotes cenicientos es para referirse a otoño. Es lo equivalente a de su traducción al español. ¿Ya? Salgo con mi madre y mi padre a buscar remedios y hongos. Esto viene interesante porque esta cultura se maneja muy bien. De hecho, mucha gente recurre a ellos también por su sabiduría en cuanto al conocimiento de plantas medicinales, que de hecho bueno, hasta el día de hoy está muy, muy en boga esta salud más naturista, ¿cierto? Donde la gente en vez de comprar y tomar medicamentos, prefiere cuidarse, ¿cierto? Su salud a través de mejor de las plantas medicinales. Y yo también concuerdo con que la misma naturaleza nos puede sanar. Yo también creo el poder de las plantas. Bueno, estas plantas son las más comunes, ¿ya? Cierto, nombra la menta para el estómago, el toronjil para la pena, el matico para el hígado y para las heridas, el coralillo para los riñones, iba diciendo ella. Bailan, bailan los remedios de la montaña, agregaba él, haciendo que levantara las hierbas entre mis manos. ¿Ya? Yo no sé si su abuela tendrá un conocimiento más o menos parecido, pero mi abuela, por ejemplo, materna, yo me crié con ella, desde muy pequeño, hasta cuando vivía con ella todavía, em, siempre, bueno, yo ahora que cuando la visito en realidad cada vez, porque todavía está viva, cuando la visito siempre me hace agua de hierba, sobre todo a la hora de almuerzo. Y siempre, bueno, yo siempre tomaba porque me lo daba a ella, pero nunca después le empezó a tomar sentido, claro, pues ella siempre iba mezclando plantas como estas, de boldo, de matico, de menta y otras tantas, no sé, entonces ella, de toronjil, no sé, hay un montón de plantas que ella maneja, entonces siempre tenía un jardín de plantas, bueno, mi abuela es del campo, entonces ella siempre tuvo ese conocimiento de las plantas, yo creo que también lo aprendió de su mamá, me imagino, no sé. Entonces, era bien sabia al respecto porque y me llamaba la atención porque en realidad ella me estaba cuidando bastante. O sea, me daba todo esto que era para el estómago, que era para un buen funcionamiento de los riñones, del hígado, qué sé yo. Entonces, a veces una sabiduría popular, una sabiduría que se transmite también oralmente muchas veces, porque mi abuela, por ejemplo, ella llegó hasta octavo básico ya porque mi abuela tiene casi 80 años, entonces en su época no era obligatorio cursar la enseñanza media, ¿ya? Pero aún así ella se manejaba con estos temas, entonces me llamaba la atención. Entonces, lo mismo siento que pasa algo equivalente a los mapuches, en el sentido de que ellos manejan muy bien con las plantas y no son una cultura letrada de por sí, porque para ellos no era fundamental la escritura. Sin embargo, ahora se han adaptado y han aprendido a escribir las nuevas generaciones Mapuzungún y obviamente en español también, porque con la lengua que conviven, ¿ya? Pero es parte de eso, ¿ya? Aprendo entonces los nombres de las flores y de las plantas, los insectos cumplen su función, nada está de más en este mundo, o sea, todo importa, todo es importante, inclusive los insectos, ya, o sea, no hay nada que no esté pensado. El universo es una dualidad. Esta visión de las dualidades, que son como oposiciones de contrario, está presente en muchas culturas. La cultura china, los mayas, los aztecas, los incas también tenían visiones dualistas, el cristianismo también tiene visión dualista, el bien y el mal, por ejemplo, ¿ya? Acá también existe esta visión de lo bueno y lo malo, ¿ya? Y acá hay algo bien interesante, que por ejemplo, para nosotros como occidentales,
y con esta visión de mercado, sobre todo, como que se comercializa todo, para nosotros es como si la tierra fuera propiedad de nosotros. Entonces, nosotros pensamos que las tierras nos pertenecen. En cambio, acá, la misma palabra mapuche, ¿cierto? Que significa gente de la tierra, nos da el sentido de que ellos pertenecen a la tierra y no es que la tierra les pertenezca a ellos. No sé si se entiende. Por eso esta visión de la madre tierra, esta visión donde como una madre, ellos le pertenecen a su madre en el sentido de que provienen de ella y cuando mueren, vuelven a ella también. Entonces, en algún sentido están conectados con ella. Y la tierra también simboliza dónde están sus antepasados también, ¿ya? De alguna manera. Entonces, ellos pertenecen a la tierra. Entonces, por eso también la cuidan tanto, porque es como si, por ejemplo, alguno de ustedes le hiciera daño a su madre. Obviamente, por eso ellos reaccionan de esa forma frente a la tierra, porque para ellos es una verdadera madre que les da su origen, les da la vida, y ahí ya regresan, ¿ya? En el otoño, los esteros comenzaban a brillar, el espíritu del agua moviéndose sobre el lecho pedregoso, el agua emergiendo desde los ojos de la tierra. Cada año corría yo a la montaña para asistir a la maravillosa ceremonia de la naturaleza. Luego llegaba el invierno a purificar la tierra para el inicio de los nuevos sueños y sembrados. Bien, si ustedes tuvieran que describir la infancia de Licurachi Wailab, eh, ¿qué sensaciones les produce? ¿Qué les pareció? ¿Fue una infancia feliz? ¿Cómo se ve esta infancia de Licura Chihuahua? ¿Qué les parece la forma en que lo narra? ¿Qué les pareció la forma en que narra su infancia? ¿Una infancia feliz? ¿Cómo la describirían? ¿O no les parece una infancia feliz? ¿Qué les pareció la infancia de él? En sus palabras, ¿qué les parece las descripciones que hace del lugar? ¿Les llamó la atención o no les llamaba la atención? ¿Qué les pareció, chicos, chicas? ¿Prestaban atención o no? Esta descripción que hacía él de la Casa Azul, de cuando estaba, o no les llamó la atención. ¿Ustedes han ido al campo alguna vez o no? ¿Han vivido esa experiencia de estar frente a un fogón alguna vez, chicos, chicas? ¿Alguno de ustedes ha vivido esa experiencia, no? De estar frente a un fogón o una cocina a leña, Sí, por ejemplo. Puede ser más o menos equivalente. sí, es súper bacán. Ya. Ujú. ¿Y no lo asocian con un calor distinto, un calor de hogar distinto, más hogareño? ¿No lo asocian con eso? Sí, Está reunido, ¿cierto? La familia. Gracias, Javiera. ¿Cierto? Entonces, podríamos decir que la infancia de Licura fue una infancia mucho más feliz, una infancia muy bonita, ¿cierto? Con sus padres, con su familia, con su antepasado. ¿Ya? Bien, una pregunta para usted. ¿Conocían esto que comentábamos de la cultura mapuche? ¿Qué sabían ustedes de esta cultura? ¿Le ha ido quedando un poco más claro cómo es su cultura? ¿Habían cosas que sabían, que no sabían? ¿Qué conocían de los mapuches? ¿Y ahora con qué se quedan hasta lo que hemos leído hasta ahora? ¿Qué conocían de ellos? ¿Con qué se quedan ahora? ¿O no ha cambiado su visión un poco? ¿No? En estas dos clases no le ha parecido nada, o sea, no han cambiado su visión sobre ello o su percepción. ¿Conocían esto que les comentaba, no? Ya, la idea es que esta lectura igual no hagan sentido. Ya, bueno, acá ustedes, bueno, no son del sur, pero ustedes de acá quizás con los pueblos de Aguitas podría ser, que también es muy valioso conocerlo, porque, bueno, y hay varios pueblos de acá del norte. em, Porque ellos en general, también, bueno, de hecho ellos hacen, por ejemplo, para el Día del Patrimonio, constantemente yo de hecho asistí el año pasado a una ceremonia de ellos, y de hecho me parece que llevé un curso, sí, llevé un curso igual, y donde asistimos a ceremonias, como, donde nos mostraban como un poco los rituales que ellos hacían ceremoniales,
mostraron su gastronomía. Entonces ellos siempre hacen cosas muy bonitas, para, sobre todo para los días del patrimonio cultural. Y hay agrupaciones de aquí, también acá del norte. Y si tenemos la posibilidad, a lo mejor el próximo año podríamos asistir a quizá algún evento donde ellos hagan alguna actividad. Siempre hacen actividades, ya sea en la biblioteca regional o el centro cultural, ¿ya? Así que a lo mejor se podría siempre y cuando, bueno, pase un poco la pandemia, ¿ya? Bien. A veces los guairaos pasaban anunciándonos la enfermedad o la muerte. Acá de nuevo esta idea de los símbolos. Sufría yo pensando que alguno de los mayores que amaba tendría que encaminarse hacia las orillas del río de las lágrimas, a llamar al balsero de la muerte para ir a encontrarse con los antepasados y alegrarse del país azul. Esto es bien interesante porque esta visión que podría ser, entre comillas, equivalente a nuestra idea católica del cielo, para ellos es un país azul. El azul está presente acá simbólicamente, en esta visión del más allá, esta visión de la vida después de la muerte, ya espiritual, ya. Y por otro lado, también me llamó la atención esta idea del balsero, que me sonó una idea bastante muy presente en la cultura griega y romana, sobre todo en la griega, pero en el fondo igual el equivalente, que donde estaba, por ejemplo, para ir al inframundo, ¿cierto? Al Averno había que atravesar, por ejemplo, con una balsa, ¿cierto? Algo similar, me dio esa impresión, pero acá obviamente para ir al País Azul, ¿ya? Una madrugada partió mi hermano Carlitos, lloviznaba, era un día ceniciento. Salí a perderme en los bosques de la imaginación, en eso ando aún. El sonido de los esteros nos abraza en el otoño. Hoy les digo a mis hermanas Rayén y América, creo que la poesía es solo un respirar en paz, como nos lo recuerda nuestro Jorge Tellier. Jorge Tellier, un poeta chileno, que siento que falta más reconocimiento a su obra, que podrían leer igual. Él fue catalogado poeta lárico, era un poeta de la Araucanía, del sur de Chile, ya desde unas décadas atrás. Mientras como avestruz del cielo, por todas las tierras, hago vagar mi pensamiento triste. Y a Gonza, Gaby, Kawi, Malén y Betty les voy diciendo. Ahora estoy en el Valle de la Luna, en Italia, junto al poeta Gabriel Mili. Ahora estoy en Francia junto a mi hermano Arauco. Ahora estoy en Suecia junto a Juanito Cameron y a Lars Soderbergh. Ahora estoy en Alemania junto a mi querido Santos Chávez y a Doris. Ahora estoy en Holanda junto a Marga, Gonzalo Milán y a Jimena, Jan, Yafke, Juan y Cata. ¿Ya? Llueve, llovizna, amarillea el viento en Ámsterdam. Brillan los canales en las antiguas lámparas de hierro y en los puentes levadizos. Creo ver un tulipán azul, un molino cuyas aspas giran y despegan. Tenemos deseos de volar, vamos, que nada turbe mis sueños, me digo, y me dejo llevar por las nubes hacia lugares desconocidos por mi corazón. ¿Ya? Bien, acá hay varios nombres de escritores. Yo conozco algunos de ellos igual. Por ejemplo, Juan Cameron. Yo lo conocí el año pasado, participé en un evento en Chañaral. A él lo conocía, pero el año pasado, bueno, ahora ya está viejito ya, está bien mayor. Claro, a él lo conocí el año pasado o sea, lo conocía antes, pero lo había leído antes, pero el año pasado participamos en los mismos encuentros literarios en Chañaral. Y bueno, los demás escritores, algunos me suenan, ¿ya? Eh, por ejemplo, Gabriel Mili, pero no lo he leído, sí, ¿ya? Pero acá está bien interesante porque va nombrando, ¿cierto? A distintas personas, a distintos lugares, ¿verdad? Que le van dando sentido también a esos lugares, le va dando pertenencia, ¿ya? Bien, y como, claro, los va asociando a sus experiencias culturales también y literarias, ¿ya? Bien. Deme un segundo que tiene que cargar la otra página. Y sí, dice, no tengo la pretensión de que usted tal vez ya me conozca, ni creo tampoco que a usted no le interese saber quién es el que le está hablando. Por eso en el presente recado le estoy contando un poco de mi vida, un poco acerca de quién soy, mi diversidad de ser mapuche. Claro, o sea, obviamente, así como nosotros somos chilenos y tenemos parte de la identidad cultural chilena, sin embargo, cada uno de nosotros tiene su propia identidad. Entonces, empieza a compartir
un sentido común de pertenecer a una cultura, obviamente cada uno de nosotros es diferente. Y del cómo me ha tocado vivir, al igual que todo ser humano, una historia particular dentro de la historia general de mi pueblo, o sea, conocer su historia dentro de la historia de la cultura mapuche. En mi cultura, los nombres expresan un deseo compartido por los padres. Esto es lo que les decía, y les quedaría ahora, yo creo, más claro esto de cuando les decía que el mapuzungún es una lengua aglutinante polisintética, ¿ya? El licura significa piedra transparente, porque, por ejemplo, ahí tenemos una sola palabra, la palabra elicura, ¿ya? Y que en nuestra traducción sería una frase, sería piedra transparente, ¿ya? Porque inf significa transparente, cura significa piedra. Lo mismo pasa con Chihuahilaf, que es, de hecho, es una oración completa, y para ellos es una palabra. Chihuahilaf se traduciría como neblina extendida sobre un lago, ¿ya? Chihuay es neblina, Laf viene, o Lafken es la contracción de extendido y lago, ¿ya? Y Nahuel Pan, por ejemplo, es tigre puma, Nahuel tigre, Panyi espuma en Mapuzungún. Como le dije, nací y crecí en una comunidad llamada Quechurrehue, que también es una palabra que traducida al español es una oración completa, cinco, que significa 5 lugares de la naturaleza, eso significa Quechurrehue. Una reducción mapuche que está aproximadamente a 75 kilómetros al sur-oriente de Temuco, en la Araucanía. Un sector en el que las colinas preparan el vuelo de la cordillera de los Andes. Ahí empecé a ir a la escuela y conocí los libros que mostraban otras culturas, otras maneras de vivir. Y también a los araucanos. Él explica esta palabra de araucano, lo explica en la entrevista de La belleza de pensar, em, que lo araucano es como porque los españoles captaron de alguna manera mal una palabra que le había comentado que ellos decían la araucán creo que era algo así, en Mapuzungún, que era, significa sois rebeldes, como un grito de guerra para incitarse entre ellos mismos a levantarse contra los españoles. Los españoles no lo podían comprender bien, lo que escuchaban, y lo derivaron hasta araucano. Entonces asociaban a los mapuches con la palabra araucano. ¿Ya? Y araucano en el fondo derivaría de esta idea de ser rebelde, ¿ya? Eran libros que me hablaban, que nos hablaban de cosas que no tenían casi relación con la vida cotidiana y trascendente que experimentábamos en la comunidad. Seguramente por eso, pienso hoy, a fuerza de muchas preguntas, vi el libro como algo de los otros. De allí tal vez mi profundo interés en abordarlos como lector, motivado en saber algo más de esa otredad. Eso es bien interesante, esa idea de los otros, porque siempre tendemos a ver al otro, al que pertenece a otra cultura, a otro país, al otro, como alguien distinto a mí, y lo vemos además como desde nuestro punto de vista. Y rara vez nos ponemos a pensar en el otro desde su propia visión, porque no conocemos su otra visión. Entonces siempre lo criticamos, lo analizamos desde nuestra visión, ¿ya? Y ese concepto de la otredad también lo aborda Octavio Paz, también aborda el concepto del otro, ¿ya? Es decir, colijo, infiero, siempre lo vi como algo que solamente podían hacer los otros, más enfrentado a la realidad de este texto que pretende cometer la tarea de hablar de aspectos del pensamiento de la lucha de mi gente. O sea, ahí también él señala que nació su primer acercamiento a la escritura. ¿Cómo hacerlo? Escuchando, me dicen, para que usted escuche la palabra de los más sabios. Acá es bien interesante porque también hay una escucha activa. Recuerden que la palabra acá es fundamental, y escuchar a los más sabios, obviamente, también te hace sabio a ti, porque tú estás aprendiendo de su historia, de sus tradiciones, de sus culturas. Por ahora, retomo el breve relato de mi trayecto de vida. Después de mis inicios en la escuela rural, mis padres emigraron a un pequeño pueblo llamado Cunco. Posteriormente me enviaron interno al Liceo de Temuco, instalado en el cerro Ñelol, que Ñelol es también una palabra en Mapuzungún que significa ojo dueño de la caverna. Tal vez el Ren, agorero de la ciudad, y una gran avenida de castaños que parecía sostener permanentemente el otoño en el que comencé a escribir. Ya ahí está recordando su primera experiencia y probablemente tal de escritura. Porque además pensaba entonces, no podía hablar con otras personas de las experiencias que a mí, en la lejanía, me sonaban todavía más fuertes las voces de mi infancia. Voces entre las que estaba el estero, que en medio del bosque empezó a revelarme el proceso y el misterio de la vida y de la muerte, la llegada del agua, el espíritu, bajo la luna cenicienta,
el otoño, mi exterior interior, mi interior exterior, el pequeño riachuelo que comienza a crecer y a comunicarnos su música, su aroma, su brillo, su lenguaje. O sea, todo comunica acá, todo simbólico. Y luego la tristeza de tiempos como estos, cuando parece que se acaba la vida y como en verano el cuerpo queda vacío, seco, bajo la luna de los frutos abundantes, que era el nombre que se le daba, ¿cierto?, al verano, traducido así. Seguida por la nostalgia de saborear los frutos de la memoria, en cuyos callados brotes, en cuyas sencillas flores, no supimos quizás reparar a su debido tiempo. Todo eso yo necesitaba expresarlo, por eso comencé a escribir, o sea, fue por una necesidad, la escritura como necesidad vital, como necesidad de vida. A orillas del fogón, escuché cantar a mi tía Jacinta y escuché los relatos y adivinanzas de mi gente. Es decir, una poesía que no existiría si no estuviera alimentada por la memoria de una familia que pertenece a una cultura que para mí fue y sigue siendo muy hermosa, con mucha ternura. Acá, como les decía, esta idea de la memoria nuevamente cobra sentido. La poesía que está tan presente en esta cultura, ya en su misma lengua, en su mismo idioma, y este concepto de ternura, que es equivalente a la palabra amor, ya, y que en Mapuzungún se dice ayen, y que tiene que ver con todas las relaciones de significado entre ternura, amor y sus variables, ya. eh, y por otro lado, se relaciona con la palabra en Mapuzungún también ayón, que tiene que ver con lo luminoso. Entonces, la ternura es un sentimiento que te ilumina el alma, el espíritu también. Entonces, en ese sentido, es muy importante este concepto de ternura. Mi expresión escrita no alcanza a recoger la inmensidad de esa memoria que está pidiendo ser escrita. Quizá alguna vez pueda hacerlo más fácilmente. Por último, ingresé a la Universidad de Concepción y obtuve un título. Debo decirle que, como a mi gente y a tanto de los suyos, chilenos, no me fue fácil la ciudad en la que transcurre hoy parte de mis días. O sea, obviamente el ritmo de la ciudad para alguien que vive en sectores más rurales, obviamente cambia bastante. Y, y lo que es Concepción es muy cosmopolita, es muy ajetreado el ritmo de vida. Ahora, cuando paso por sus calles o avenidas, me da pena la tan marcada frontera entre la suntuosidad, ¿cierto? La suntuosidad de los lujos que cierto que tiene, que se ven por lo menos aparentemente con los malls, qué sé yo, los McDonald's, y la miseria también iluminada por esto, pero me agrada el verdor de sus árboles en primavera, o sus hojas cayendo y suavizando el cemento de sus aceras, siempre bajo la luna de los brotes cenicientos. O sea, esta mezcla entre lo urbano, ¿verdad? Y todavía lo verde que queda en algunas zonas, ¿cierto? Es parte, ¿cierto? De este plano urbano. Eh, También los trailers, los tuques y de cuando en cuando alguna raquinch. Oye, eso es súper difícil de pronunciar para nosotros porque nosotros no solemos pronunciar palabras con terminación en ñ, pero para ellos sí es más común. Entonces, para nosotros es como medio complicado. eh, Bandurrias pasan por allí, cantando, graznando en medio del tráfago de los automóviles. Es como sea la tierra de mis antepasados, me digo. Mi expresión escrita no alcanza a recoger la inmensidad de esa memoria que está pidiendo ser escrita. O sea, nuevamente volver a esta idea de la memoria y de hacer memoria a través de la escritura. Por eso tengo la permanente impresión de que nunca me he alejado de mi mundo, porque siempre estoy dialogando con él, con su memoria, aún en la a veces rara sensación de nostalgia. Es aquí donde yo pertenezco. Pertenezco al pueblo mapuche, soy una expresión de su diversidad y no hablo de pueblo en un sentido figurado o discursivo, porque es el pueblo al que pertenece toda mi familia, o sea, toda su tradición, su antepasado. Mi abuela me conversaba, que me contó cuentos solo en Mapuzungún. Mi abuelo que hablaba algo de castellano para decirnos que por no saber antes le habían usurpado sus tierras. O sea, claro, porque eso también se aprovecharon de ello en ese sentido y no porque no sabían lo que firmaban, por ejemplo. Mis padres que vinieron a estudiar a Temuco desde las comunidades de Quechurrehue y Liumaya, siendo monolingües del Mapuzungún, o sea que hablaban solamente esa lengua, y que fueron organizadores y dirigentes de agrupaciones mapuche, como la agrupación estudiantil Negun Tuain, Hagamos Fuerza en la década del 30.
Mis hermanas y hermanos, profesores básicos y universitarios, mi mujer mapuche, también conocedora e innovadora de la comida tradicional nuestra, mi pueblo profundo, las tres hijas, Laura Malén, estudiante de medicina, Claudia Tamuré, estudiante de medicina veterinaria, y Gabriela Millaray, estudiante lisiana, y el hijo Gonzalo Liquiura, trayéndonos los abrazos de la ternura, las que me permiten, me obligan a decir nosotros, o sea, el sentido de pertenencia, ¿cierto?, a su propia cultura, no como tantos otros mapuches que se han aculturado y negado su propia cultura, y sintiendo que lo español o lo chileno es mejor. Ese es el texto. La próxima clase vamos a comentar algunas preguntas. Ese era los fragmentos del ensayo. Obviamente es un libro mucho más extenso, ¿ya? No sé si alguien tiene alguna consulta, algo que comentar, o alguien que haya llegado atrasado o atrasada. ¿Llegó Sebastián Ardiles o Constanza Bassi, o Cairon Castelli, Antonio Castillo? ¿Llegó alguno de ellos? Yo, profe. profe. Ya, ¿quién dejó yo? A ver. Eh, ¿Quién dijo yo? Sebastián Ardiles. Ardiles, ¿ya hay quién más? Y Bassi. Constanza Bassi. Ok, ya, muy bien. Ardiles y Bassi. Ya, además de los chicos, ¿alguien más llegó, no? Además de Ardiles y Constanza, ¿no? A ver, dejen ver qué más falta. Ya. Mateo Olate no ha llegado, ¿no? Alfonso Pérez, Samantha Ramírez, Francisco Soto tampoco, ¿no? Ya parece que estamos ok entonces. Ya, como les decía, hoy día voy a subir la primera nota al libro, ¿ya? La voy a subir a Napsis también, y aquellos que no me rindieron la evaluación formativa número 1, va a haber un interrogatorio para que, no sobre la prueba, sino sobre las primeras 5 guías, ya yo le voy a subir el temario también hoy día. Y lo otro, a los que tuvieron desde un 4 o menos en esa prueba, también tienen la opción de dar este interrogatorio la próxima semana y subir esa nota. Sin embargo, si es que la nota que les da igual los deja conforme, ya sea un 5, un 6, qué sé yo qué nota, ya, si los deja conforme, no es necesario que me den la evaluación recuperativa, por así decirlo, el interrogatorio, pero después de eso no hay más opciones para subir esa nota número 1, ¿ya? Para la 2, ahí vamos a ir viendo, dependiendo cómo suban con este trabajo recuperativo, pero para la 1, este interrogatorio que va a haber la otra semana es la última opción, ¿ya? Esos chicos, ¿ya? Cualquier duda después me escriben. Si es que hay alguno que todavía no me envíe el trabajo recuperativo número 2, enviarlo esta semana sí o sí, aprovechar de ponerse al día, ya que van a tener libre jueves y viernes también, ¿ya? Porque ocupen el tiempo para eso, ¿ya? Y cualquier cosa les voy a estar escribiendo. Y por favor, si es que alguno le envió un correo, responda a ese correo porque les voy a escribir si es que me deben algo, ¿ya? Para que se vayan poniendo al día, ¿ya? Eso, chicos, ya estar atentos a eso. Cuídense, nos estamos hablando. Chao, chao. Que esté muy bien, cuídense. Chao, Chao, profe. chao, que esté Chao, muy bien. profe. Chao, cuídense, que esté muy bien. Chao, chao.